Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche de este martes 2 de febrero. Gracias por informarse con Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Recuerde que también puede seguirnos a través de las redes sociales de Facebook y de Twitter que aparecen en este momento en pantalla. Hoy tenemos muchas noticias para compartir con ustedes, así que vamos ahora a ver nuestros titulares. Adelante. Los padres de familia deben justificar por escrito en caso de que su hijo no porte uniforme para regresar a clases. Además, el MEP está haciendo una lista de pendientes en los centros educativos antes de dar el aval para su funcionamiento. El Ministerio de Justicia pidió un ajuste de 4.000 millones de colones para ofrecer el servicio de brazaletes electrónicos a los privados de libertad, y aún está en duda si será la empresa de servicios públicos de Heredia quien brinde el servicio, pues la Contraloría recomendó no extender la prórroga del contrato. Tras el secretismo en el contenido de la nueva convención colectiva de Recope, los diputados pidieron conocer su contenido antes de ser aprobada. En el mundo, el aumento de fallecidos por COVID-19 en México tiene las funerarias saturadas y las familias deben esperar hasta una semana para poder cremar a sus seres queridos. El regreso a las aulas puso a los centros educativos a moverse frenéticamente esta semana. En el Ministerio de Educación trabajan con 7 parámetros para garantizar un regreso seguro a clases el próximo 8 de febrero. Los centros educativos desarrollarán un checklist para verificar que están preparados o trabajan en el camino correcto hacia el retorno de las clases bimodales. Al menos así lo anunció esta tarde la ministra ahí de Educación Pública, Melania Brenes, quien afirmó que se trata de 7 pasos que serán guiados por los directores de cada centro educativo. Estos pasos se llevan a cabo de manera ordenada y pasan por la revisión de los lineamientos y protocolos de salud como parte de la estrategia del Plan Regresar, el análisis de las condiciones actuales de los centros educativos y la identificación de la población que hoy por hoy requiere apoyos específicos a partir de las condiciones generadas por la pandemia, la revisión y la distribución de la matrícula y la cantidad de docentes del centro educativo. Un proceso muy importante que es la organización alterna combinada. Esto quiere decir la definición de horarios en que las personas estudiantes de los diferentes niveles asisten, los días y la cantidad de horas. La comunicación y divulgación a las comunidades educativas, proceso que muchos centros educativos han ya realizado a través de los medios digitales con los que cuentan y otros métodos también de comunicación con las familias en los centros educativos, y un proceso que será sostenido durante todo el ciclo lectivo 2021, que es el de lecciones aprendidas. Para el desarrollo de este plan ya se han capacitado virtualmente más de 100.000 profesionales, quienes para el 2021 van a utilizar las guías de trabajo autónomo o llamadas GTA, tanto desde la casa como en las aulas. Además, se menciona el acceso tecnológico como un elemento indispensable para el correcto funcionamiento. Como parte de los preparativos para el retorno a clases, 708 centros educativos de zonas vulnerables recibirán suministros de limpieza para la reapertura del curso lectivo. La entrega se estará haciendo a través de las direcciones regionales y serán estas las encargadas de coordinar la entrega de sus respectivos centros educativos. Entre los materiales de limpieza que se recibieron se clasifican en los siguientes artículos: 30.375 galones de jabón líquido para manos, 19.528 galones de alcohol en gel, 37.957 galones de desinfectante, 8.529 unidades de termómetros digitales y
infrarrojo, 5.000 unidades de dispensador de alcohol en gel, además de la cantidad de implementos de protección que se recibieron corresponden a 9.000 mascarillas reutilizables y 10.150 caretas protectoras. Adicionalmente, se adquirirán más de 1.702.000 mascarillas reutilizables que beneficiarán a cerca de 568.000 personas, es decir, 3 mascarillas por cada una, a través de una gestión articulada entre el MEP y la Comisión Nacional de Emergencias. Las donaciones han sido recibidas por parte del Ministerio de Educación de diferentes organismos en los que mencionamos a la UNICEF, USAID, a la Embajada de los Estados Unidos de América. Las donaciones recibidas equivalen a 525 millones de colones. Entonces, el próximo lunes 8 de febrero, el país inicia el regreso a las aulas después de un año muy difícil para estudiantes, familias y docentes. Este regreso a clases provoca también mucha esperanza por retomar contacto con la educación y el aprendizaje, pero también genera muchas dudas. ¿Cómo evaluar si las condiciones que propone la escuela o el colegio son seguras para los estudiantes? ¿Qué protocolos aplicar para proteger al resto de la familia cuando los niños regresan de la escuela? ¿Cuál podría ser un equipo básico para que los niños se lleven en el bulto? Para aclarar muchas de estas dudas, invité a la doctora Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños, quien además es pediatra e inmunóloga. Buenas noches, doctora Arguedas, bienvenida a Costa Rica Noticias. Primero, ¿cómo pueden los padres evaluar si las condiciones que propone la escuela o el colegio son seguras para sus hijos? Buenas noches, don Ernesto. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Efectivamente, la reapertura de las escuelas en Costa Rica parte del principio del respeto a la decisión de los padres de si sus niños deben o no deben regresar. Y justamente por eso, pues yo los exhorto a que regresen siempre y cuando se cumplan los protocolos establecidos y la escuela ofrezca las condiciones adecuadas de infraestructura para que el niño reciba la educación en un aula con aforo reducido, donde exista buena ventilación, donde exista la posibilidad de que el niño se lave las manos con agua y jabón y se limpie con una servilleta de toalla, donde existan dispensadores de alcohol en gel, donde exista una comunicación fluida entre la escuela y los padres respecto a las reglas y límites que se van a seguir en este inicio del año escolar, donde exista además también una definición clara de los horarios que van a tener los niños, de cómo se va a alternar la virtualidad con la presencialidad. También es importante que la escuela les identifique quién es el líder escolar que va a comandar esta situación especial, este desafío del reinicio de la escuela en pandemia COVID. Básicamente estos puntos esenciales son los que yo creo que cada padre de familia tiene que ponderar, sin dejar de lado que claramente los pediatras recomendamos que siempre que se pueda el niño retome ya la actividad escolar presencial. Doctora, algunos docentes han expresado resistencia a regresar a las aulas si no se los vacuna antes. ¿Cuánto riesgo pueden estar corriendo los docentes o el personal auxiliar de las escuelas en este regreso a clases tal y como está planteado? Sí, esta es una situación que se ha visto en todo el mundo. El grupo de docentes, y vamos a entenderlos con justa razón, piden el tener una protección mediante vacunas para retomar la actividad escolar. Lo que sucede en primerísimo lugar es que no se puede.
Si pudiéramos en este momento implementar una campaña de vacunación inmediata donde la cobertura llegara a todas estas poblaciones, yo no dudo que lo haríamos. Pero bueno, usted conoce muy bien las dificultades que estamos enfrentando todos los países del mundo y la competencia que hay para accesar a las vacunas que nos ha obligado a desarrollar programas de vacunación con priorización. A mí me hubiera gustado como médico también que me vacunaran antes de que llegara la pandemia, pero he tenido que estar casi un año al frente de un hospital con pacientes COVID sin haber recibido la vacuna. Entonces, ¿para qué hago esta aseveración? Pues para decir que este año recorrido nos ha servido para ganar mucho conocimiento sobre cuáles son las medidas de mitigación. La mayoría del personal de salud en este país no se ha enfermado y no se ha enfermado porque aprendió cómo evitar contagiarse. Entonces, con todo el respeto que merecen los docentes, a quienes admiro de corazón por su labor, creo que lo que toca en este momento es aprender cómo prevenir el contagio y desde luego aquellos docentes con edades mayores a 58 años o con factores de riesgo tienen que estar en los grupos prioritarios que seguirán en el proceso de vacunación. La alternativa, además, doctora, es otro año con los niños fuera de las escuelas, que podría ser catastrófico para el futuro de estos muchachos, para su desarrollo intelectual, cognitivo y para la economía del país a 10 años plazo. Ahora, en muchísimos hogares los niños conviven con sus abuelas y abuelos. ¿Qué protocolos aplicar para proteger al resto de la familia cuando los niños vuelven de la escuela? Sí, vamos a ver, este es un detalle muy importante, don Ernesto, y la convivencia de los niños con los abuelos y las abuelitas hay que analizarla en la justa perspectiva. Y la justa perspectiva es que quiero que seamos honestos y verdaderamente reconozcamos si durante este periodo pandémico, hasta donde hemos recorrido, verdaderamente esos niños no se han expuesto a situaciones de riesgo para proteger a sus adultos mayores. Yo me adelanto a decirle que la respuesta es que en la mayoría de los casos no ha sido así. Claro que se han expuesto. Nosotros en el hospital recibimos diariamente niños por diferentes eventos que estaban jugando con sus amiguitos del barrio, que estaban en la calle. Entonces sabemos que esa restricción de la socialización que tanto hemos promovido no se ha aplicado en el 100% de los casos. Partiendo de esa base, vamos a decir, para los que verdaderamente han sido observantes de cuidar a sus abuelitos, el principal elemento es, dentro de la casa, mantener las medidas básicas de distanciamiento, de lavado inmediato de las manos cuando vienen de la escuela, de reportar siempre a sus papás de manera inmediata cuando tienen algún tipo de síntoma, como que están con mocos, como que están con tos, de reportar siempre en la casa si hay algún compañerito que se tuvo que retirar porque se sentía enfermo. Yo creo que tiene que haber en todos los hogares, pero especialmente en estos hogares mixtos, donde hay personas con factores de riesgo, una comunicación muy estrecha, muy articulada entre el hogar y la escuela. Este regreso supone la aparición de elementos nuevos que no eran parte del equipo básico que los niños llevaban a la escuela. Mascarillas, alcohol, geles. ¿Cuál podría ser un equipo básico para que los niños se lleven en el bulto? Y pensaba, ¿es necesario ponerles una botellita de alcohol o una mascarilla de repuesto? Sí, don Ernesto, dependiendo del horario, ¿verdad? Que eso hay que discutirlo con cada escuela de previo, pero la mascarilla se cambia cada vez que la mascarilla esté húmeda, si por alguna razón la tocamos y se contaminó, o bien la mascarilla se cambia en periodos aproximados de cada 4 horas. Entonces, lo conveniente es que el niño lleve a la escuela
unas 2 o 3 mascarillas diarias. Estas mascarillas tienen que ir claramente identificadas por el nombre o con algún distintivo especial que le permita al niño reconocer que son las suyas. Al niño hay que explicarle que las mascarillas no se prestan, no se intercambian. Son como si fueran la ropita interior, que son de uso individual para cada uno. Vamos a partir del presupuesto de que en las escuelas va a haber dispensadores de alcohol en gel, pero aquellos padres que lo deseen pueden poner a los niños un pequeño recipiente de alcohol en gel para el uso del día. Estos serían los elementos básicos. Si algún padre de familia quiere reforzarlo con toallas de papel para que el niño eventualmente se limpie la nariz y la boca si lo necesita, o quiere reforzarlo con una botellita de jabón líquido para que el niño tenga siempre la posibilidad de higienizarse, de lavarse las manos, pues no está de más que estas cosas se hagan. Pero usted me preguntaba, don Ernesto, de lo que se pone en el bulto, pero yo creo que más importante de lo que ponemos en el bulto es lo que vamos a poner en la cabeza de los chiquitos al volver a la escuela, ¿verdad? Los elementos educativos que les vamos a enseñar antes que regresen. Hay aquí un cambio de costumbres, un cambio de etiqueta, un cambio cultural que probablemente sea un proceso y que no comience instantáneamente el lunes como bajar un switch y empezamos. Entonces vamos a seguir dándole cobertura al tema. Hay muchas cosas que ver en las escuelas, en los colegios, en los protocolos, en el trato cotidiano entre los muchachos, con sus profesores, etc. Le agradezco muchísimo su tiempo, doctora Arguedas. Como siempre, un gusto tenerla aquí. Igualmente, un gran saludo, don Ernesto, y a todos los televidentes. Muchas gracias. Gracias. La doctora Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños. En el mismo tema, una investigación que realizó el Ministerio de Economía revela que para el curso lectivo que inicia, las familias pagarán menos por los útiles y salveques escolares y colegiales, ya que estos artículos tuvieron una disminución de entre el 11 y el 13%. El estudio que realizó la Dirección de Calidad del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC, sobre los precios promedios del paquete de útiles y salveques, muestra que hay una disminución en el costo en comparación con el año anterior, según dijo la directora de esta cartera. Hemos encontrado que en este año los precios disponibles en el mercado han sido entre un 11, o son, mejor dicho, entre un 11 y un 13% inferiores a los del año pasado. Esto es una ventaja para el consumidor, puesto que va a significar ahorros sustanciales para aquellos que tengan que comprar estos insumos de nuevo. Veamos en la siguiente información relacionada con el costo promedio del paquete básico de útiles y el tipo de bulto tipo salveque. El costo de útiles en el 2021 para una niña es de 28.428, para un niño de 27.281, mientras que el costo de útiles el año pasado fue de 31.962 colones para una niña y 31.504 para un niño. Es decir, la diferencia a favor del consumidor es 3.534 para la niña y 4.223 para el niño. Ahora veamos el costo promedio del paquete básico de útiles más el bulto tipo salveque para la secundaria. El costo de útiles para una mujer es de 28.124 en el 2028, mientras que para el hombre es de 28.158 colones. El costo de útiles en el 2020 fue de 31.574 para la mujer y 32.351 para el hombre. Es decir, la diferencia a favor del consumidor es de 3.450 para la mujer y 4.193 para el hombre. Debido a la pandemia, el Ministerio de Educación Pública le recomendó a los padres de familia usar los uniformes del año pasado. Por esa razón, el MEIC no analizó los precios de los uniformes escolares y colegiales.
Díaz recomienda a los padres de familia asegurarse y revisar bien el precio, el monto de las facturas y garantías por aquello de denuncias. Por otra parte, las 5 principales diferencias encontradas en útiles idénticos fueron el diccionario Lengua Española Básico Escolar, con un mínimo de 3.350 colones y un máximo de 5.500 colones. El juego de geometría de 450 colones, el mínimo, y el máximo de 765 colones. Por otra parte, el lápiz de grafito de blister de mina negra, el mínimo es de 1.139 colones, mientras que el máximo es de 2.404 colones. El borrador de lápiz unitario, el mínimo es de 130 colones y el máximo de 295 colones. Y por último, las carpetas folder tamaño carta, el mínimo es de 178 colones y el máximo de 785 colones. La información fue recibida de comercios ubicados en Alajuela, Cartago, Heredia, San José, Punta Arenas y Limón. Nos vamos ahora a una primera pausa comercial, pero al volver el Ministerio de Justicia pidió un ajuste de 4.000 millones de colones para ofrecer el servicio de brazaletes electrónicos a los privados de libertad. Pero aún está en duda si será la empresa de servicios públicos de Heredia quien brinde ese servicio, pues la Contraloría recomendó no extender la prórroga del contrato. Al regresar de la pausa, le contamos esta historia. El crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular, construimos bienestar. La loca no está tan loca. Ese cuento de la gente indefensa, de los pobres de este país. Yo tengo un alumnito que no hace sino restregarme en la cara todo el tiempo que los desplazados no hacemos sino pedir. Lo que pasa es que este régimen no ha entendido que la educación y el campo son lo primero, como dice mi general. Los periódicos siempre dicen la verdad porque ellos son muy investigadores. Esos señores de los periódicos son gente inteligente, investiga. La loca Margarita. Los sábados a las 7:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Una pareja quienes desde niños forman una gran amistad en el Japón antiguo, pero el destino les llevará por diferentes caminos. Bunshido, una historia por el mes del amor, amistad y honestidad. Estreno el 6 de febrero, solo en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche con 23 minutos vamos a repasar la cotización de la divisa estadounidense para hoy. El precio del dólar en la compra, 609 colones con 17 centavos. El precio del dólar en la venta, 616 colones con 9 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Como le decíamos antes del corte, el Ministerio de Justicia solicitó más de 4.000 millones de presupuesto adicional a la Asamblea Legislativa para poder pagar el servicio de monitoreo electrónico a los privados de libertad. Pero antes debe resolver el rechazo de la Contraloría para prorrogar el contrato de este servicio a la empresa de servicios públicos de Heredia. El periodista Andrés Ortiz nos trae la información. Buenas noches, Andrés. Un servicio fuertemente cuestionado, el monitoreo de brazaletes que ofreció la empresa de servicios públicos de Heredia.
Buenas noches, don Ernesto. Así es, incluso con debilidades que se han demostrado por auditorías de la Contraloría General de la República. Recientemente en un informe señalaron de algunas debilidades y recomendaciones que se le hacen a la institución para mejorar este servicio con los privados de libertad. Al día de hoy son 1.800 privados de libertad que se encuentran descontando sus penas con este dispositivo electrónico. Ha tenido una serie de cuestionamientos y recordemos que además hay una investigación penal en firme sobre lo que fue este contrato para determinar si existieron o no algunas irregularidades. Contrato con la empresa de Servicios Públicos de Heredia que finaliza o más bien se vence el próximo 26 de febrero y es por eso que el ministerio solicitó poder prorrogarlo. La Contraloría les dice que no y ahora deben resolver esto porque la intención era prorrogarlo por un año mientras se contrata una nueva empresa. Veamos. Adaptación Social mantiene al día de hoy el monitoreo de 1.800 privados de libertad con tobillera de seguimiento satelital, servicio que es desarrollado por la empresa de Servicios Públicos de Heredia mediante un contrato entre ambas instituciones. De acuerdo con datos de Justicia, al día el costo de monitorear a un privado de libertad es de $12.5, es decir, al día Justicia debe de invertir $22.500, $8.212.000 al año para monitorear la totalidad de la población penitenciaria que se encuentra con este dispositivo. El contrato con la empresa de Servicios Públicos de Heredia se vence el próximo 26 de febrero y Justicia tenía la intención de prorrogarlo hasta contratar una nueva empresa. Sin embargo, ese plan lo rechazó la Contraloría General de la República. Dentro de los elementos considerados para esta decisión se encuentra el hecho de que el Ministerio no tiene para el año 2021 el contenido presupuestario suficiente para hacer frente a esta contratación. Adicionalmente, no se logró clarificar si el contrato se mantiene aún vigente, dado que no se llegó a aportar la información necesaria para hacer esa corroboración. Esto nos causa preocupación en relación con la situación de 1.800 personas sujetas a esta modalidad. No obstante, para preservar la seguridad ciudadana, estaremos valorando todas las posibilidades jurídicas para atender esta situación. De acuerdo con la información suministrada, con los recortes del presupuesto a Justicia, el monitoreo electrónico dispone en este momento de 1.204 millones de colones. Sin embargo, solicitaron un presupuesto extraordinario en la Asamblea Legislativa para poder pagar el servicio todo el año. Ese presupuesto es de 4.495 millones de colones adicionales. Y es que tal y como lo veíamos en esta información, el Ministerio de Justicia ha tenido que solicitar este presupuesto extraordinario de más de 4.000 millones de colones para poderle hacerle frente a el monitoreo electrónico a los privados de libertad durante este año. Anunciaron la semana anterior también que ya prontamente se va a hacer el cartel de licitación, se va a publicar el cartel de licitación para que las empresas interesadas en brindar este servicio postulen ese interés con la intención ya de cambiar la empresa o bien que se dé un nuevo contrato. Don Ernesto, esta es la información que tenemos sobre este tema importante de los privados de libertad, 1.800 privados de libertad que en este momento se encuentran monitoreados de esta manera, como usted lo decía, con cuestionamientos e incluso debilidades demostradas por la misma Contraloría y también el rechazo que hacen sobre la prórroga en este contrato. Don Ernesto. Muchas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz con esta información. Cambiamos de tema. Una medida de alivio para quienes tienen dificultades con el pago de sus créditos. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, el CONACYF, mantendrá durante todo el 2021 las medidas de readecuación en las entidades financieras para continuar apoyando a las personas que se han visto impactadas económicamente por la pandemia. Nuestra compañera Ana Marta Arce nos amplía esta información. Buenas noches, Ana Marta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. ¿Es usted una de las personas que tienen arreglos de pago con entidades financieras o bien que han sido afectados económicamente producto de la pandemia?
Bueno, si su respuesta es afirmativa, esta información le va a interesar, y es que el CONACYT, o el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, pidió a los bancos que mantengan el beneficio de prórrogas durante todo este año. Esta opción es para hogares y también para empresas, tanto para aquellas personas que ya contaban con una readecuación como también aquellas que hasta el día de hoy están pasando por una reducción de jornada laboral o por un desempleo. Según los datos de la Asociación Bancaria Costarricense, al 30 de junio del año anterior se contabilizaban 1.034.192 arreglos de pago. El saldo de estas operaciones fue de poco más de 6.8 billones de colones, lo que representa el 40% en ese momento del total de la cartera de crédito. Pero veamos la información que hemos preparado. Ante la difícil situación económica que viven aún muchas familias y empresas debido a la pandemia, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero CONACYT extendió los refinanciamientos y readecuaciones en las entidades financieras durante todo este año. Según los datos de la Asociación Bancaria Costarricense, al 30 de junio se contabilizaban 1.034.192 arreglos de pago. El saldo de estas operaciones fue de poco más de 6,8 billones de colones, lo que representa el 40% del total de las carteras de crédito. Adicionalmente, CONACYT le solicitó a los bancos que a partir del 1 de abril apliquen nuevamente sus políticas internas en la medición de la capacidad de pago de cada cliente. Que tenemos una situación que creímos que iba a durar un poquito menos y ha durado bastante más, y que creemos que todavía sigue siendo muy severa. Entonces, eso nos motivó a hacer una revisión de todas las medidas de excepción que habíamos tomado en la normativa, por cuanto, si bien lo habíamos visto hace casi un año, consideramos que la recuperación que viene adelante todavía es un poquito lenta y larga. Entonces, consideramos que era importante hacer una revisión de todos los elementos que estaban dados a la banca para que pudieran ayudar a sus clientes y ver entonces qué podíamos hacer para prorrogar esas medidas, para no quitarles el impulso a los bancos que asistieran a los deudores que estaban afectados por el COVID. Estas medidas aplicarán tanto para quienes ya tienen alguna readecuación como para las personas que hasta ahora requieran algún arreglo de pago. Lo único que deben hacer es acercarse a la entidad bancaria para que analicen su caso. La Cámara de Bancos respalda la decisión de CONACYT de continuar con las prórrogas y argumentan que es una medida oportuna para los sectores más afectados por las consecuencias económicas provocadas por la COVID-19. Consideramos que resulta una medida muy apropiada y necesaria, pues permitirá a las entidades bancarias y financieras seguir apoyando a los clientes y sectores más afectados por las consecuencias económicas del COVID-19. En ese sentido, podrán revisar caso por caso de esos clientes que necesitan y contribuir con su recuperación económica. A pesar de que se observa una recuperación económica, esto no es suficiente para alcanzar el nivel de producción previo a la crisis, tal y como lo señaló el Banco Central de Costa Rica en su programa macroeconómico 2021-2022. El impacto y efectividad de todas las medidas continuarán en seguimiento por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras y el CONACYT, con el fin de proponer nuevos cursos de acción según la evolución de la crisis. Vamos a cambiar de tema, pero siempre en el ámbito económico. Algunos sectores y diputados no están de acuerdo con el proyecto de ley que pretende gravar las casas de lujo, es decir, aquellas con un valor superior a los 150 millones de colones, ya que la propuesta que presentó el gobierno contempla no solo el valor de las viviendas, sino también el del terreno. El proyecto de ley que impulsa un impuesto a las casas de lujo no ha sido muy bien recibido por algunos sectores o diputados. La propuesta pretende que toda propiedad o inmueble de uso habitacional, ocasional o de recreo, cuyo valor sea igual o mayor a 150 millones de colones, pague un impuesto del 0,5%. El proyecto toma en cuenta el valor del terreno, lo que ha generado preocupación, ya que podría ser que algunas viviendas no tengan un costo de 150 millones de colones, pero tengan que pagar el impuesto debido al valor del territorio. Pues la intención es sumar el precio de una vivienda más el costo del terreno.
Esto es nuestra gran preocupación y lo reiteramos, no solo porque entonces el concepto ya no va sobre viviendas de lujo, sino que es un concepto puro de impuesto a la propiedad, sino que además podrían cometerse verdaderas injusticias de cobrarle un impuesto de lujo a viviendas de clase media o incluso de escasos recursos que tienen como único pecado estar en un terreno amplio, grande, que incluso muchas veces pudo ser heredado. Alguna persona que tradicionalmente ha tenido su propiedad de 500 metros cuadrados en Santana y que tienen 80 años de vivir ahí con una casita bareque, sucede que el costo de la tierra es muchísimo más alto que el bien del hogar. Entonces, esa persona puede entrar dentro del rango como casa de lujo. Esas son la parte que nos ponen alguna duda. Yo digo que debe de tasarse realmente que son hogares, casas de lujo, como las de Flamingo, las de Papagayo, las casas de las montañas de Escazú, casas de efectivamente 200 millones de colones, $1 millón, $3 millones, pero que ha sido muy ineficiente el Estado para cobrar eso, ha sido muy ineficiente. No es que, aclaro, que no es que estemos en desacuerdo de tasar las casas de lujo, no, estamos de acuerdo a tasar las casas de lujo, pero no como lo establece el proyecto de hoy, que incluye la propiedad. Hace algunos días el gobierno comunicó que solo el 2% de las propiedades del país tendrían que pagar el impuesto y aclaró que no pagarán las casas de clase media, los inmuebles donde se realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales, de conservación de recursos naturales, agroindustriales o comerciales. Además, se le asignará al Banco Hipotecario de la Vivienda una partida anual superior a 4.000 millones de colones. En caso de ser aprobado el proyecto de ley, el pago de este impuesto se tendrá que realizar durante los primeros 15 días del mes de febrero de cada año. La información para llevar a cabo este cobro se tomará de las municipalidades y el Registro Nacional. Recordemos que este proyecto de ley es uno de los presentados por el Poder Ejecutivo para buscar una solución fiscal al país y como parte de la negociación con el Fondo Monetario Internacional para adquirir el crédito por $1.750 millones, don Ernesto. Este paquete de medidas que se está negociando con el fondo tiene una cantidad importante de detalles que hay que analizar con muchísimo cuidado porque pueden provocar un efecto u otro muy diferente dependiendo de la redacción. Entonces, el Ministerio de Hacienda está aclarando dos conceptos hoy en la tarde. Efectivamente. Sobre renta global, perdón. Efectivamente, don Ernesto. Quizás estos proyectos de ley son bastante amplios. Hace pocos días los presentaron y hay mucha incertidumbre todavía o dudas sobre ellos. Hoy en horas de la tarde el Ministerio de Hacienda aclaró dos cosas específicamente de renta global. Una de ellas es que este proyecto no tocaría las pensiones complementarias y tampoco los beneficios de la zona franca en el país, tanto en el impuesto a las utilidades como en el impuesto a no residentes, hoy conocido también como remesas al exterior. Ok, vamos a seguir analizando, disecando estos proyectos porque son complejos y tienen impacto en distintas partes de la economía y de la sociedad. Buenas noches. Nuestra compañera Ana Marta Arce, muchas gracias. Nos vamos a una pausa, pero luego de que el presidente de Recope se negó a explicar públicamente los acuerdos que contiene la convención colectiva que negociaron con el sindicato, los diputados pidieron hoy que se revele ese contenido, el contenido de esa convención, antes de ser homologada. Vamos a un corte y al regresar le traemos esta historia. ¿Este verano va a salir con su familia? Siga protegiéndose, use su mascarilla, mantenga su distancia, limpie las superficies, lávese sus manos frecuentemente. Prefiera aquellos sitios que cumplan las condiciones sanitarias. No olvide llevar jabón para lavarse las manos, solución alcohólica y toallas de papel. Es su responsabilidad cuidarse y proteger a los que ama. Por una familia segura. Caja Costarricense de Seguro Social.
Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Temas de salud, temas de cocina, música, hogar. Son muchas las informaciones que tenemos todos los días de 8 de la mañana y hasta las 10. A diferentes medios y en nuestros diferentes espacios ustedes pueden disfrutar de Café Nacional. Así es, te invitamos 8 de la mañana, de lunes a viernes. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. El ecosistema de emprendimientos aún es joven en Ecuador. Comparado con otros países de América Latina y el mundo, apenas está dando sus primeros pasos. Sin embargo, esto también es una ventaja para los emprendedores. Así pueden aprender de los errores de otros ecosistemas y acoplar las buenas prácticas a su negocio. Una de ellas es lograr un equilibrio perfecto entre el trabajo y el esparcimiento. Economía creativa, 8:30 de la mañana. Por 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? El tema del desempleo y la desigualdad en Costa Rica ya tiene visos de estructuralidad. Son problemas que venimos arrastrando desde hace décadas y no parece haber una solución definitiva en el corto ni mediano plazo. Necesitamos de políticas estatales que lleven a mejorar la calidad de vida de la gente y sus oportunidades. De eso vamos a hablar esta semana en Una Mirada. Acompáñanos. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias y como le decíamos, antes de irnos a la pausa, un grupo de diputados y el propio presidente de la República criticó la falta de transparencia que rodea a la nueva convención colectiva de Recope. Los diputados piden hacer público el documento antes de que la convención se homologue en el Ministerio de Trabajo. Luego de que la página ameliarueda.com señalara que este 2 de febrero Recope firmaría una nueva convención colectiva sin mostrar un solo detalle de los puntos que se negoció entre la institución y el sindicato, las reacciones no se hicieron esperar. En primera instancia se vieron en las redes sociales. En el caso del diputado de Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides, solicitó al presidente de la República de manera formal que haga públicos los términos en que su gobierno autoriza al presidente de Recope a firmar la convención colectiva. En el caso de la verdiblanca, Paola Valladares asegura que la transparencia no la conocen, donde se ha visto que el uso de los fondos públicos sea un proceso confidencial. La negociación debe hacerse pública. Y es que el propio presidente de la República, Carlos Alvarado, puso la noche de este 1 de febrero sobre este tema de la convención colectiva de Recope, que aún no había un acuerdo firmado, que las partes están negociando, que cualquier acuerdo debe cumplir la ley 9635 y que lo que se acuerde debe hacerse público cuanto antes. En una línea similar se encuentran otros legisladores, quienes piden de manera inmediata conocer el documento antes de su aprobación final. He solicitado formalmente a Recope una copia de la convención colectiva que están firmando. Espero, por nuestra democracia, que la hagan pública y que eso de la privacidad a la que aluden no sea más que un chiste de muy mal gusto. En Nueva República abogamos por la transparencia y esperamos que tanto trabajadores como Recope sean de puertas abiertas para transparencia y tranquilidad del pueblo costarricense. Y no la de conocer a los costarricenses hasta 3 meses después. Desde el momento en que se firma una convención colectiva según el Código de Trabajo en su artículo 700, ya es un documento público. Creo importante que todos los costarricenses sepamos qué se está negociando o qué se negoció. No es posible que la Sala Constitucional haya eliminado un montón de privilegios y que ahora vuelvan otra vez a estar en estas negociaciones. El momento que está pasando el país requiere un esfuerzo de todos y Recope y los trabajadores de Recope no son la excepción. Es necesario revisar el acuerdo de esa convención colectiva y procurar de que esté, digamos, acorde a los tiempos y a los retos del país, en donde
en donde tenemos que socarnos la faja todos, de manera tal que estaré pidiendo que me remitan los acuerdos a los que lleguen y esperaré también aportar hacia la austeridad que el país requiere. Alejandro Muñoz, presidente de Recope, aseguró que este nuevo acuerdo laboral respeta los límites establecidos por la regla fiscal, incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en diciembre del 2018. Cambiamos de tema. Los delincuentes están utilizando la vacunación contra el coronavirus para intentar robar información sensible de las personas. En el 2020, la Fiscalía contra los Fraudes y el Cibercrimen recibió más de 13.000 denuncias por estafas informáticas, el doble si se compara con el 2019. Volvemos con el periodista Andrés Ortiz, quien nos tiene el detalle de esta información. Adelante, Andrés. Buenas noches, don Ernesto, nuevamente para usted, para los televidentes. Nos decían expertos y también lo que señalan en el organismo de investigación judicial es que los delincuentes están aprovechando el contexto del momento para poder utilizar nuevos timos a la hora de estafar a las personas. En este caso, son mensajes por redes sociales que están circulando sobre el tema de la vacunación, y con esto es que pretenden robarle información a las personas. Veamos. Este es el mensaje que circulaba en redes sociales. Te llaman a nombre de la Caja Costarricense del Seguro Social o de Levice. Ellos tienen tu nombre y teléfono a mano. Te dicen que te van a mandar un código para tu cita de la vacuna a tus mensajes en ese momento. Te hablan algo sobre el tema y te preguntan si ya te llegó. Puede ser un código en Microsoft, Messenger o WhatsApp. Si uno dice que sí, te piden el número del código y ya con eso pueden acceder a tus cuentas de redes sociales. Aunque el OIJ señaló que no tienen denuncias relacionadas con este supuesto timo, resulta importante advertir a las personas de esta posible estafa. Los delincuentes suelen ser muy ágiles para estar mutando los timos para que se adapten a las necesidades que tienen las personas en el momento. Entonces vimos que cuando había el bono proteger, entonces los delincuentes se agarraron ahí. Que si ahorita hay un tema con la vacuna, pues se van a aprovechar de ahí. Y así sucesivamente ellos se van a aprovechar de cada cosa que puedan para engañar a las personas. Durante el año 2020 se presentó un aumento del doble de denuncias por estafas o cibercrimen que recibió la Fiscalía en comparación con el 2019. Para la Fiscalía ha sido el año más difícil en cuanto a estos delitos. La tendencia en el año 2020 fue muy amplia, es decir, solamente para darles una idea, nosotros cerramos en diciembre del año 2019 con un aproximado a 5.000 denuncias aproximadamente, y este año 2020 que estamos hablando cerramos aproximadamente con 13.000 denuncias. Es decir, eso provoca lógicamente que el organismo de investigación judicial, que los bancos en su gran mayoría y nosotros como Ministerio Público tengamos ya la necesidad y la obligación tremenda de realizar un trabajo preventivo. La recomendación de los expertos es no brindar información sensible, no continuar con la conversación y colgar de inmediato. Es cuando hablamos de las claves, de los tokens, ¿verdad? Que son esas llavecitas de seguridad que brindan los bancos por medio de un llavero electrónico, por medio de una tarjeta de códigos, por medio incluso de mensajes de texto que le llegan a su celular para realizar ciertas transacciones que el banco ya ha establecido con cierto nivel de riesgo. Los códigos de las tarjetas, ¿verdad? Los códigos de seguridad. Los expertos señalaron que si lamentablemente se es víctima de estafa, lo primero que deben de hacer es comunicarse con la entidad financiera para corroborar si existe la posibilidad de retener el dinero y presentar la denuncia ante el OIJ. Bien, don Ernesto y amigos televidentes, por último nada más decirles la recomendación que hacen las autoridades: no brindar los datos sensibles y de inmediato colgar esas llamadas. Don Ernesto, esta es la información que tenemos. Regreso con usted al estudio. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz. Con la llegada del mes de febrero, el aeropuerto Juan Santamaría presenta una serie de cambios en sus protocolos de ingreso al país. ¿Cuáles son estas nuevas medidas
y qué debe tomar usted en cuenta si llega a recoger a una persona que está ingresando a Costa Rica. El compañero David Roversi nos trae la información. Gracias, buenas noches a todos los que nos siguen a través de la pantalla de Canal 13 acá en Costa Rica Noticias. Estamos en la zona de llegadas internacionales del aeropuerto Juan Santamaría, donde desde este inicio del mes de febrero se han presentado cambios a raíz de todo lo que se vive con la pandemia de la COVID-19. ¿Cuáles son estos cambios? ¿Qué medidas tiene que tomar usted también si viene a recoger a alguna persona acá al aeropuerto Juan Santamaría? Bueno, con nosotros está don Juan Beliard, él es el director de operaciones del aeropuerto Juan Santamaría de Aeris, quien maneja y administra el aeropuerto, y nos va a hablar un poco sobre estos cambios. Don Juan, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos y comentar un poco cuál es la idea y qué es lo que se está haciendo acá en el aeropuerto. Excelente, muchas gracias. Y como siempre, Aeris Holding Costa Rica, una empresa del grupo CCR, pues sigue a la vanguardia y cumpliendo con los protocolos y lo que establece el gobierno de Costa Rica a efectos de garantizar la seguridad de ese pasajero. En la ocasión estamos presentando nuestra nueva área de llegadas internacionales, o más bien el cierre que hicimos, de forma tal que podamos lograr que ese pasajero, cuando sale de la terminal, pueda rápidamente tener un encuentro amigable, un encuentro fresco con ese pasajero, ese familiar, ese amigo, o sencillamente con el transportista que lo va a llevar hasta el destino que ha elegido acá en Costa Rica. ¿Cuánto tarda este proceso? ¿Es más ágil que lo que se vive habitualmente en el aeropuerto Juan Santamaría y tiene que tener algún tipo de procedimiento diferente o todo sigue siendo parecido? Apostamos a que sea más ágil precisamente porque quitamos de esta zona todo lo que no es, lo que no corresponde al proceso, a ese encuentro, a esa privacidad que se da con ese pasajero, y evidentemente genera mucho más tranquilidad, mucho más agilidad todo el proceso. Recordemos que lo que hemos hecho es hacer una redistribución de las áreas ya cerrada de forma privada, un proyecto que lo desarrollamos precisamente para identificar las oportunidades de mejoras con un proyecto más grande que tenemos hacia el futuro, y la idea es que los transportistas autorizados, tales como taxis oficiales, tour operadores, shuttles y los familiares y amigos en general, pues tengan su área definida y puedan establecerse a esperar su familiar. Recomendamos siempre que esa llegada sea unos 15 minutos antes de la llegada de ese vuelo, para ir cumpliendo específicamente con los protocolos de bioseguridad que ha establecido el Ministerio de Salud, como es el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, que es fundamental, lo estamos reforzando en esta zona, y hemos agregado personal de seguridad que de forma continua está monitoreando el comportamiento de las actividades que se desarrollan en este sector. Juan, ¿cuál ha sido el movimiento desde que se abrió el aeropuerto a la fecha? ¿Cómo está el tema de llegadas? ¿Se ha visto muy bajo o se mantiene en una constante alza como en algún momento pasó? Bueno, tenemos que recordar que estamos en un ambiente pandémico. La pandemia no ha pasado. El mundo sigue evolucionando y entendiendo este fenómeno que nos está pasando a nivel del mundo, y es obvio que a nivel del tráfico, pues es el impacto, como lo vimos en el año 2020, también podría ser afectado. Aquí lo importante es los esfuerzos que hace el país para lograr que ese turismo vuelva a Costa Rica, considerando las acciones muy exitosas, por cierto, que se han tomado a nivel de todo el país para garantizar un tránsito seguro del pasajero, no solo por el aeropuerto, sino por los diferentes lugares que visita como parte de todo el engranaje de la industria turística costarricense. Nada más para terminar, repetirle un poco a la gente, entonces, ¿qué tiene que hacer si viene a recoger a alguien al aeropuerto Juan Santamaría en esta zona de llegadas donde se está aplicando pues esta nueva modalidad? Precisamente, si recordemos que el espacio es limitado, ahora todo se limitó con la pandemia, el aforo predomina y hay que cumplir con los requerimientos que estableció el Ministerio de Salud. En tal sentido, siempre vamos a pedir a ese pasajero que se informe con su aerolínea a través de las aplicaciones, a través de la página web de Aeris, del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, que permite visualizar la llegada de los vuelos de manera tal que llegue casi puntual a la recepción o a ese encuentro de ese pasajero con su familiar, con su amigo, con su transportista, y así evitar aglomeraciones. Con eso
ayudamos a cumplir los protocolos del Ministerio de Salud, el distanciamiento físico, y logramos que el turismo se restablezca mucho más rápido como objetivo fundamental. Perfecto, muchísimas gracias a don Juan Beliar, él es el director de operaciones de Aeris acá en Costa Rica. Con esta información vamos a regresar con ustedes al set principal donde tienen más información allá en Costa Rica Noticias. Muchas gracias a nuestro compañero David Robertsi. Nosotros nos vamos a la última pausa y ya volvemos a cerrar esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Lo que nos motiva es la idea de brindar un servicio educativo de calidad, fundamentado en el lenguaje integral, fundamentado en las inteligencias múltiples. La evaluación nos permite ver qué estamos haciendo bien para seguirlo haciendo. Continuamos con las historias latinoamericanas en Secuelas de la Cuarentena en nuestro espacio Cine en Cortos. Son tiempos difíciles y tenemos que avanzar como individuos y como país. A las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Quién te enseñó a cantar? Yo aprendí de mi abuela. O sea que esa tradición viene de cientos de años que la recogieron ellas y se la van pasando de generación en generación. Exactamente. El bullerengue es uno de los hijos paridos de la madre tierra África. ¿Con qué árbol? ¿Qué árbol usan? Estos son balsa, caracolí. Músicos de Latinoamérica a las 4 de la tarde, con repetición a las 11 de la noche, aquí en 13. Costa Rica Televisión. Como hemos visto a cada instante, escuchamos por la gente decir que el cambio climático, que el clima fue mejor en años anteriores. Abarca desde el modo en que nos apropiamos del territorio, el modo a que accedemos a los recursos naturales. Los científicos tienen más de 40 años trabajando el problema del cambio climático. Código Verde, 12 mediodía. Por 13, Costa Rica Televisión. Vamos ahora con un adelanto de lo que traemos en los deportes. Ahora, en unos minutos, 8:30 de la noche en Deportivas del 13. Me acompaña el periodista Kenneth Meléndez. Kenneth, tremenda, a un día, 24 horas de una nueva final internacional, esta vez entre Alajuela y Saprissa. Muy buenas noches, don Ernesto, y muy buenas noches a todos los que nos siguen. Una semana que va a estar muy caliente entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa y que inicia mañana. ¿Quién es el favorito? No lo sabemos, por ahí la liga llega bastante bien, Saprissa ha levantado, pero hay un dato interesante que ahora lo vamos a analizar a las 8:30 y es que de los últimos 4 partidos en el Alejandro Morera Soto, Alajuelense no ha podido ganarle al Deportivo Saprissa, más bien es Saprissa el que se ha sentido como local en esa cancha. Y por otro lado la liga tiene a Marcela Hernández que con Cartaginés le marcó 10 goles al Deportivo Saprissa. Ahí están echados los dados, 8:30 de la noche, Deportivas del 13, con todo esto. Con eso y más información, también hoy ganó Limón y Heredia es último, tiene que ganar mañana, si no, está feo el asunto con Herediano. Muy bien, a las 8:30, Deportivas del 13. Muchas gracias, Kenneth Meléndez. Buenas noches. A las 7 de la noche, con 58 minutos, llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por informarse con la señal de Canal 13. Nuestro objetivo es llegar a sus hogares con información y contexto. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. La cadena Señal U de Argentina nos trae un programa diferente,
donde se analiza detrás de cámaras y con entrevistas, novelas, cuentos, obras de teatro y mucho más. Las palabras y las cosas. Todos los viernes a las 10 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Los martes y viernes a las 12:45 de la tarde, no se pierda la conferencia oficial sobre la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Todo aquí en 13, Costa Rica Televisión. Un programa que nos enseña lo divertido y fácil que puede ser tocar este instrumento. Yo soy Ramón Armando Velázquez y hoy aprenderán conmigo a tocar la guitarra en forma sencilla, rápida y fácil. Guitarra en mano, los sábados a las 3:30 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. De la prestigiosa cadena rusa RT, presentamos un programa de reportajes especiales y profundos. RT Reporta, los lunes a las 9:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Una iniciativa en Kenia trata de ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género. Grandes sueños, como Internet puede abrir nuevas perspectivas en las regiones más remotas.